las bases vectoriales Embedding el RAG, una técnica que está transformando cómo la inteligencia artificial responde, da respuestas e investiga la información. Si te suena complicado, no te preocupes, lo voy a describir de una manera muy sencilla, visual y divertida. Primero hablemos de los embeddings. Los embeddings, visualízalos como simples traductores. Agarran datos, imágenes, pero no solamente lo procesan así, sino que imagínalos como vectores, flechitas, números que no son aleatorios, sino que tienen una magnitud, son una flecha en un plano o en un espacio vectorial, como se dice, el eje X y el eje Y. Y digamos que este punto significa perro, este punto de acá significa mascota y este punto de acá es un auto. Entonces digamos que tenemos a perro, a mascota y a auto. Entonces cuando nosotros tenemos esto, nosotros lo podemos representar y lo podemos dar de acuerdo a una semántica. La semántica significa que no solamente tiene que tomar en cuenta algún número para darle una coincidencia o algo significativo, o simplemente la palabra perro, sino que el contexto y el significado que tiene la palabra. Por ejemplo, en este contexto, los vectores perro y mascota están relacionados y más cerca del uno del otro. ¿Por qué? Porque hay una conexión semántica de significado. Adentro de lo que es el perro puede haber una mascota, etc. Y esto es lo que analizan los embeddings de acuerdo a las palabras y lo organizan. Lo organizan de esta manera para que ya se haya una organización semántica de lo que son las palabras y así la inteligencia artificial después pueda darle un orden y entender mejor al respecto. Ahora, ¿cuáles serían las bases vectoriales? Obviamente están todos estos vectores. Los embeddings agarran la imagen, los datos y de acuerdo a su relación semántica los organiza en ciertos puntos dependiendo del texto y del contexto que hay en esa sentence, en esa oración. Muy bien, entonces obviamente tiene que haber una biblioteca donde se guarden todos estos vectores. Visualícenlo como una biblioteca o simplemente una nube donde se guardan todos estos vectores. Eso es una base vectorial. Como base de datos, en vez de datos tenemos vectores. Tenemos diferentes puntos, diferentes, no sé, posibilidades, palabras, contextos. Pues esto ya representa todos los vectores que hay aquí. Imaginen que en este eje X y en este eje Y está visualizada la base vectorial. Entonces todos estos vectores, simplemente todos estos vectores son la nube de toda esta base vectorial. El RAG. Bueno, esto tiene relación a la recuperación aumentada por generación. ¿Qué quiere decir? Es solamente esta técnica para la utilización de todos estos embeddings y de todas estas bases vectoriales para la inteligencia artificial. Muy bien, entonces combina todas estas técnicas y todo esto con un modelo generativo como lo que es GPT-4 o a lo mejor Claude o cualquier modelo, pero un modelo de inteligencia artificial. Combina todo esto para dar una respuesta hacia tu pregunta de manera mucho más precisa de acuerdo a estos vectores. Pero bien, digamos que aquí tenemos los datos y esta parte de chunks simplemente significa que son todos estos datos recopilados, ¿ok? Entonces después de estos chunks se envía a embeddings. Los embeddings son estos modelos, ¿ok? Que transforman, traducen todos estos datos que están aquí y los hacen vectores. Muy bien. Los datos los hacen vectores, simplemente de acuerdo a algoritmos que estos embeddings tienen en su programación y todo esto en numeritos, y estos numeritos los hacen flechitas y estas flechitas se guardan en una base vectorial. Estas flechitas se guardan en una base vectorial. Muy bien, entonces al guardarse en esta base vectorial ya tenemos una manera en la que los embeddings igualmente de manera de salida van a poder darte una información. Vamos a hacerlo de manera un poquito más visual. Nuestro espacio vectorial, muy bien. Entonces ustedes hacen una pregunta: ¿cuál es la mejor mascota?
Vamos a poner un puntito aquí y se hace una flecha. ¿Ok? De acuerdo a todo esto, la IA va a decir, muy bien, están estos embeddings, están todo esto. Entonces, hay otro modelo de embedding al final de todo este proceso. Igualmente, como tiene que haber un traductor que transforma lo que son los datos a vectores, obviamente tiene que haber otro embedding que transforme lo que son los vectores a datos. Y de acuerdo a esto es como la inteligencia se conecta al modelo de inteligencia artificial y va diciendo, muy bien, todo esto, todos son algoritmos, todo es una programación. Entonces, si aquí te pone esta pregunta que está aquí, no, obviamente no se va a ir para la parte de acá donde están los autos. Va a agarrar todos esos puntitos que están aquí y de acuerdo a la relación semántica que haya con los puntitos cercanos es que te va a dar un análisis y una respuesta de acuerdo a cuáles son los puntitos más cercanos a esa pregunta que se hizo. Y muchas veces a lo mejor te puedes confundir porque a lo mejor si está más largo, si está más corto, eso solamente tiene que ver a lo mejor por la acumulación de datos o la relación semántica que el embedding le da y a lo mejor tiene que ver con la magnitud que va a tener este mismo vector, pero en realidad lo que más nos importa es su dirección y su cercanía que tenga con otros puntos u otros vectores. Simplemente tenemos los datos, embeddings, la base vectorial, otro embedding para sacar y un modelo de inteligencia artificial. Muy bien, entonces al tener todo esto, ok, datos, los hacemos vectores, muy bien, vectores de vectores, datos, inteligencia artificial, analiza lo que están en estos embeddings, analiza la inteligencia artificial mediante todo esto, checa lo que son los vectores y te da la respuesta más optimizada de acuerdo a todo esto. La inteligencia artificial se conecta a las bases vectoriales y a los embeddings para darte esta respuesta optimizada. Pero comparémoslo a algo tradicional porque es mucho mejor los vectores. Imaginen que yo te doy cuál es la mejor mascota, esta pregunta. Y yo solamente te doy un PDF para que lo leas y me digas cuál es la mejor mascota. Obviamente va a haber más tiempo, vas a tardar mucho más tiempo leyéndolo y muchas otras cosas que simplemente se te va a complicar muchísimo. Y aunque la inteligencia artificial realmente sea muy buena leyendo todo lo que son estos datos y todo lo que es texto, ¿por qué no crees que es más preciso? Pero ¿qué pasa si yo no solamente hago esto, sino que te doy una base de datos y te digo, esto está en la página tal? Muy bien, en vez de todo o en esta celda, si es una base de datos, que te da algo más preciso hacia ese dato que tú quieres sacar, en vez de tener que leer todo el documento, simplemente te vas a la parte más exacta, agarras esa parte exacta que ya está organizada de inteligencia y a la inteligencia artificial se le hace muchísimo más fácil y hasta te da una respuesta muchísimo mejor que de la que tuvo que haber leído todo el documento. Ya no va a ser necesario que a lo mejor se vaya a cuál es el modelo de auto o a lo mejor cuál es la facturación de este negocio de mascotas, sino que a lo específico. Esto lo que hace el RAG, esta técnica con las bases vectoriales y los embedding, es que te da unas respuestas sumamente precisas y al mismo tiempo te ayuda muchísimo a los emprendedores y a las personas que están dentro de la inteligencia artificial de realmente cuidar de los datos y los tokens que tú necesitas para dar lo que es esta respuesta. ¿Y dónde vemos todo esto en acción? Pues en los mismos modelos y algoritmos de inteligencia artificial utilizan estas bases vectoriales y los embeddings y de este modelo de RAG para realmente dar una respuesta precisa hacia lo que tú quieres. Irse directo al grano, es mejor ir directo a esa parte que simplemente ver todo lo que está alrededor para ser mucho más preciso en la obtención y dar respuestas. Igualmente ante cualquier duda de algún cliente o si de verdad necesitas un dato estadístico o específico sobre un tema o sobre un dato de tu organización, es mucho mejor
porque aparte la inteligencia artificial entiende mejor cómo es un algoritmo, entiende muchísimo mejor de números que de palabras, por su lenguaje, obviamente. Entonces, si le damos su propio lenguaje y ya solamente ponemos una técnica ahí de por medio, como son los embeddings, para poder tener esa comunicación más fácil y entrada y salida de respuestas y de preguntas y respuestas y de datos y palabras, todo esto se hace mucho más fácil y no hay límite para la inteligencia artificial y las respuestas que nos pueda dar, y cada vez son mucho más eficientes. Las bases vectoriales y el RAG no solamente hacen a la inteligencia artificial más poderosa e inteligente, nos dan el campo de crear nuevas experiencias humanas y personalizadas hacia nuestros negocios y hacia nosotros mismos. Entonces, si quieres saber más de esto, si tienes dudas al respecto, si te gustaría que vaya más a fondo y hasta explique un poco más sobre esto con un modelo o un servicio ya hecho, por favor pónmelo en los comentarios o igual contáctame, aquí te voy a dejar mis redes sociales. De verdad espero tengas un muy buen día. Voy a seguir hablando de esto porque esto tiene muchísimo valor. Pues bueno, sigamos aprendiendo. Bye bye.